Se presentó como el marido de trabajo de mi esposa justo en mi cara en una cena de empresa, mientras ella sonreía como si fuera gracioso. No dije nada. Solo abrí una carpeta. $43.000. Su firma, su cuenta. Para cuando él se dio cuenta de lo que se le venía encima, ya estaba hecho. Mi nombre es Patrick Arlan. Tengo 56 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, fui asesor jurídico corporativo senior en una empresa de servicios financieros de tamaño medio en Charlotte, Carolina del Norte. Pasé 3 décadas aprendiendo cómo funcionan los sistemas, cómo se mantienen los contratos, cómo se desplaza la responsabilidad, cómo el lenguaje te protege o te entierra. Era bueno en eso. Era preciso. Me fijaba en las cosas. Lo que debería haber notado antes fue a Jared Puyan. Se unió a la empresa hace 4 años como director de asociaciones estratégicas. 40 y tantos, apretón de manos ruidoso, el tipo de persona que conocía el nombre de cada barista y de alguna manera hacía que eso pareciera una habilidad profesional. Llevaba blazers ajustados y un moleskine en el que nunca escribía. Llamaba hermano a la gente en el ascensor y recordaba los cumpleaños con una precisión que debería haber sido inquietante. Naen, mi esposa, de 51 años, vicepresidenta de desarrollo de negocios de la misma empresa, pensó que era refrescante. Esa fue la palabra que usó. Refrescante. Como una ventana abierta en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. Debería haber preguntado a qué habitación se refería. La noche que lo cambió todo fue una cena de premios de la empresa celebrada en el Hotel Valentine a finales de octubre. El tipo de evento donde las lámparas de araña costaban más que los bonos. Naen lucía hermosa con un vestido verde oscuro que no había visto antes. Nos sentamos en una mesa con 6 colegas y sus cónyuges. Jared se sentó 2 asientos más allá de ella. Yo me senté al otro lado de la mesa. La cena transcurrió como suelen transcurrir esas cenas. Vino lo suficientemente caro. Discursos lo suficientemente largos. Aplausos lo suficientemente fuertes. Estaba hablando con el director financiero sobre un contrato con un proveedor cuando escuché la risa. No de toda la mesa, solo de un extremo. El extremo de Jared. Me giré para mirar. Estaba recostado en su silla, con los brazos abiertos, actuando para cualquiera que estuviera al alcance del oído. Lo dijo con naturalidad, de la forma en que los hombres dicen las cosas cuando quieren que parezcan insignificantes: soy el que la cuida en la oficina. Hizo un gesto hacia Naen con un leve movimiento de su mano. Patrick está ocupado salvando a la empresa de sí misma. Alguien tiene que mantenerla con los pies en la tierra. 2 de los cónyuges se rieron entre dientes. Uno de los directores junior sonrió en su copa. Naen no se inmutó. Inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. No a mí. No a la mesa. A él, la clase de sonrisa que decía: hazlo de nuevo. No me importa. Dejé caer mi tenedor. No dramáticamente. Simplemente lo dejé caer. Me sequé la boca con una servilleta y miré a Jared como miro una cláusula contractual que estoy a punto de desmantelar. Luego lo dije en voz baja, lo suficientemente alto para que la mesa escuchara: eso es gracioso, Jared. Por cierto, tu CEO te envió un mensaje de texto. Llegó mientras hablabas. Parpadeó. Su mano movió su teléfono antes de que su cerebro reaccionara. La pantalla se iluminó. ¿Leyó algo? No sé qué. Y no importó porque en ese preciso momento, Donald Keefe, vicepresidente ejecutivo de operaciones, de 59 años y alérgico a la vergüenza, apareció detrás de la silla de Jared como un sistema meteorológico que nadie había pronosticado. Keefe no se sentó. Puso una mano en el respaldo de la silla de Jared y se inclinó. Y lo que dijo fue corto y silencioso y aterrizó como una puerta cerrada. La cara de Jared se puso del color del mantel blanco. Se disculpó de la mesa. Nadie se rió ahora. El director financiero a mi lado se aclaró la garganta. El director junior encontró algo muy interesante en su menú de postres. Naen me miró. Yo le devolví la mirada. Cogí mi tenedor y terminé mi salmón. Ese fue el momento en que dejé de fingir que no sabía lo que ya sabía.
Esa noche, volví a casa solo. Naen dijo que quería quedarse un poco más, para ponerse al día con algunas personas. Le dije que estaba bien. Lo dije con calma. La forma en que uno dice las cosas cuando ya ha tomado una decisión y las palabras son solo una formalidad. En el coche, en algún lugar de la primera 485, las luces de la ciudad pasaban borrosas. Sentí esa presión baja y constante detrás de mis costillas que mi médico había estado mencionando durante meses. Presión arterial elevada, arritmia temprana, relacionada con el estrés, había dicho. Elimine la fuente de tensión de su vida, Patrick. Asentí y no le di importancia. Esa noche, finalmente entendí lo que quería decir. No grité cuando llegué a casa. No me serví un trago. No di vueltas por la cocina. Fui a mi estudio, saqué un bloc de notas legal amarillo, y en la parte superior de la primera página, escribí una línea, lo que sé, lo que puedo probar, lo que sigue. Luego empecé a escribir. He dedicado mi carrera a leer documentos que otras personas esperaban que nadie leyera con atención. Contratos enterrados en letra pequeña. Cláusulas de responsabilidad disfrazadas de lenguaje estándar. La verdad casi siempre está en los números. No en los grandes, no en los titulares, sino en las cifras pequeñas e insignificantes que nadie se plantea cuestionar porque son demasiado aburridas para ser falsificadas de forma convincente. Ahí es donde empecé. La mañana después de la cena de San Valentín, me desperté a las 5:15, hice café y me senté en el escritorio de mi estudio con 3 años de extractos bancarios conjuntos extendidos sobre la superficie, no recién impresos. Los había estado sacando periódicamente durante meses, diciéndome a mí mismo que solo me estaba manteniendo organizado. Eso es lo que me decía a mí mismo. Lo que realmente estaba haciendo era construir un caso al que aún no estaba listo para ponerle nombre. Me llevó 40 minutos encontrar la primera transferencia. $1,100 hace 14 meses. Registrada bajo Servicios de Consultoría Profesional a una LLC llamada Crestline Advisory Group. No reconocí el nombre. Lo verifiqué con el registro comercial del Estado en mi computadora portátil. Crestline Advisory Group registrado 8 días antes de esa primera transferencia. Miembro único, Jared Puyan. Me quedé muy quieto por un momento. Y seguí. Durante 14 meses, Naen había transferido $43,000 y algo de nuestros ahorros conjuntos a esa cuenta. Nunca más de $3,000 en una sola transferencia. Siempre registrada bajo un lenguaje lo suficientemente vago como para pasar una mirada casual. Consultoría, apoyo a proyectos, coordinación de proveedores. El tipo de lenguaje que alguien usa cuando sabe lo que está ocultando, pero quiere que parezca papeleo. No golpeé el escritorio, no derramé el café. Simplemente busqué un nuevo bloc de notas legal y comencé a documentar columna por columna, fecha por fecha, cantidad por cantidad. $43,000. Nuestro dinero, su bolsillo. Cogí mi teléfono y llamé a Bernard Straub. Bernard tenía 62 años, estaba semiretirado y era el mejor abogado corporativo que había conocido en 30 años de trabajo legal. Habíamos sido amigos desde un caso de adquisición hostil en 2003 del que a ninguno de los dos nos gustaba hablar en compañía educada. Cuando le dije que necesitaba una reunión, no una llamada telefónica, una reunión ese mismo día, me dijo, ¿en mi casa o en algún lugar tranquilo? Le dije, en algún lugar tranquilo. Nos reunimos en un asador cerca de Dilworth que abría temprano para el almuerzo. Deslicé la carpeta sobre el mantel de lino blanco antes de que se llenaran los vasos de agua. Bernard leyó sin expresión, pasando las páginas con la paciencia constante de un hombre que había visto cosas peores y no se impresionaba por ellas. Cuando llegó a la tercera página, el resumen de las transferencias bancarias, lo dejó y me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Ella firmó todas estas?, preguntó. Acceso a su cuenta, sus autorizaciones, confirmé. Asintió lentamente. Eso no es solo una disputa de bienes matrimoniales, Patrick. Dependiendo de cómo esté estructurada Crestline, esto podría tocar las leyes de fraude electrónico. Le dije que era consciente. Le dije que quería que todo estuviera documentado antes de pasar a otra cosa.
Tocó la carpeta 2 veces y dijo que su asistente legal comenzaría un rastreo financiero de Crestline antes de que terminara el día. Esa tarde hice algo que no había planeado hacer todavía. Llamé a Paige. Mi hija tenía 29 años, era directora de gobierno de datos en una empresa de consultoría tecnológica que había sido contratada por nuestra empresa durante los últimos 2 años. Usaba el apellido de soltera de su madre profesionalmente, Paige Reiner. Y la mayoría de la gente de la empresa no tenía idea de que era mi hija. Lo mantuve así deliberadamente. No quería que nadie sugiriera que había obtenido algo a través de mí. No lo había hecho. Era más inteligente que la mayoría de las personas de su edad y trabajaba el doble de duro para demostrarlo. Respondió al segundo timbrazo. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo, no sorprendida, solo en voz baja. Eso me detuvo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Jared Pullan presentó a nuestro equipo hace 3 semanas, respondió ella con sequedad. Su supuesta consultoría. Nos presentó como un posible socio de análisis de datos. Papá, había diapositivas. Tenía un logotipo y todo y los estudios de caso que citó. Investigué 2 de ellos. No existen. Lo asimilé. Luego le pedí que me enviara todo lo que tuviera. Ya está hecho, respondió ella. Enviado a tu correo electrónico personal hace 1 hora. No iba a decir nada hasta que tú vinieras a mí primero. Ella había estado esperando. Mi hija de 29 años había estado sentada sobre pruebas, protegiéndolas, esperando que yo estuviera listo. Le dije que estaba orgulloso de ella. Ella me dijo que no me pusiera sentimental antes de colgar. Añadió una cosa más. Más silenciosamente ahora, la compostura profesional se desvanecía ligeramente. Presentó a todo nuestro equipo, además. Cuando una de sus analistas junior cuestionó sus números, él la cayó delante de todos. Le dijo que se mantuviera en su lugar. Una pausa. Ella renunció 2 semanas después. No respondí de inmediato. Simplemente lo dejé asimilar. Luego dije, mantén tus registros limpios y tu nombre fuera de esto por ahora. Te diré cuándo. Terminé la llamada, abrí mi computadora portátil personal y encontré el correo electrónico de Paige. 12 archivos adjuntos, presentaciones de venta, registros de metadatos, registros de registro, una captura de pantalla de una transferencia bancaria que Pullan había usado como prueba de ingresos en su presentación, rastreada con una simple búsqueda a nuestra cuenta conjunta. Imprimí todo, lo perforé y lo añadí a la carpeta de Bernard. El caso se estaba construyendo solo. Solo tenía que ser lo suficientemente paciente como para no tocarlo antes de que terminara. Hay un tipo particular de silencio que se instala en un hombre cuando deja de reaccionar y empieza a planificar. No es paz. No lo confundas con eso. Es el silencio de alguien que finalmente ha decidido lo que va a construir y ha empezado a poner los cimientos, un ladrillo cuidadoso a la vez. Paige vino a casa un martes por la tarde, sin invitación, pero sin ser inesperada. Entró por la puerta lateral con la llave que tenía desde la universidad y me encontró en el estudio, exactamente donde sabía que me encontraría. En el escritorio, con la carpeta extendida, el bloc legal cubierto con mi letra. Ella miró el conjunto y no dijo una palabra. Solo dejó una bolsa de papel con comida tailandesa en la esquina del escritorio y acercó una silla frente a mí. Comimos en silencio durante unos minutos. Luego dijo, ¿qué tan mal está? Lo suficientemente mal, le dije. Pero manejable. Esa es la diferencia entre mal y terminado. Ella asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Luego abrió su propia bolsa y sacó una delgada carpeta de manila. La dejó plana sobre el escritorio entre nosotros como una carta en una mesa de póker. 3 de los estudios de caso que Pullan usó en su presentación a nuestro equipo, dijo. Rastreé todas las empresas que citó. 2 son entidades fantasma registradas en Nevada. Sin empleados, sin ingresos, sin presencia web más allá de una página de destino que se activó el mismo mes que registró Crestline. La tercera empresa existe. Pero la asociación que afirmó nunca ocurrió. Me puse en contacto con su departamento legal directamente a través de una consulta de proveedor, así que no hubo alerta. Nunca habían oído hablar de él.
Cogí la carpeta, la leí despacio. La documentación estaba limpia, con fuentes, anotada. Mejor que algunos paralegales con los que había trabajado. ¿Hiciste esto discretamente?, pregunté. Lo hice de forma invisible, respondió ella. Y no había orgullo en su voz, solo precisión. Eso lo sacó de mí y yo no era demasiado humilde para notarlo. Le conté lo que había encontrado en los extractos bancarios. No todo, solo el esquema. $43.000 en 14 meses. Las autorizaciones de su madre. La observé mientras lo decía. No se inmutó exteriormente, pero algo en su mandíbula cambió. Ese pequeño ajuste que significaba que estaba procesando algo doloroso y archivándolo para lidiar con ello más tarde. Ella financió su presentación, dijo Paige con sequedad. Eso es lo que parece. Se quedó en silencio un momento. Luego, la analista junior a la que él cayó en nuestra reunión, se llama Kirsten. Detectó una discrepancia en una de sus proyecciones de ingresos. Él la interrumpió durante 3 minutos seguidos. Calificó sus cifras de pensamiento de nivel inferior, y le sugirió que dejara que los adultos se encargaran del análisis estratégico. Una pausa. Ella presentó su renuncia 4 días después. Dejé la carpeta con cuidado. ¿Está Kirsten dispuesta a documentar lo que ocurrió en esa reunión? Paige me miró de una forma que decía que ya lo había preguntado. Le dije que quizás conocía a alguien que podría asegurarse de que llegara al lugar adecuado. Añadí el relato de Kirsten a mis notas. Otro hilo, otro nombre, otro peso en una balanza que ya se inclinaba con fuerza. Después de que Paige se fuera, me quedé con la carpeta otra hora. Bernard ya había iniciado el rastreo financiero de Crestline. Lo que Paige me había traído no era solo evidencia de apoyo. Era la prueba de que Pullan había estado presentando una operación fraudulenta a clientes externos, utilizando estudios de caso fabricados para solicitar negocios. Eso cruzaba una línea mucho más allá de la ética corporativa. Eso entraba en un territorio que haría que la SEC se pusiera en alerta. No me puse en contacto con nadie esa noche. Simplemente lo añadí a la carpeta y me fui a la cama a una hora razonable por primera vez en semanas. Dormí bien. Eso me sorprendió. Lo que pasa con el apalancamiento es que la mayoría de la gente lo entiende mal. Piensan que se trata de tener algo sobre alguien. No es así. El verdadero apalancamiento consiste en conocer a las personas adecuadas lo suficientemente bien como para no tener que amenazar a nadie. Solo tienes que hacer una llamada y la maquinaria adecuada empieza a moverse por sí sola. Hice 3 llamadas a la mañana siguiente. Todas antes de las 8:30. Todas desde mi teléfono personal, todas mientras estaba de pie en la cocina con un café que había dejado enfriar. La primera fue a un hombre llamado Howard Briggs, exinteligencia militar, que ahora dirigía una empresa de auditoría de ciberseguridad para 4 empresas financieras de tamaño medio. Howard y yo habíamos coincidido en un caso de fraude de proveedores hace 7 años, donde él había extraído metadatos de un servidor interno comprometido y nos había proporcionado lo suficiente para anular un contrato de $40 millones. Era metódico, discreto y tenía un entusiasmo genuino por rastrear patrones digitales que rozaba lo recreativo. Necesito registros de acceso con marca de tiempo, le dije. Plataforma de mensajería interna, usuario específico, rango de fechas específico, y necesito los metadatos de un conjunto de archivos de mensajes de voz de un archivo en la nube personal. Howard hizo una pregunta, ¿obtenidos legalmente? Cada pieza, dije. Dame 48 horas, respondió, y ya lo oía moviéndose hacia su teclado. La segunda llamada fue a Donald Keefe. Donald y yo nos conocíamos desde hacía más tiempo de lo que la mayoría de la gente sabía. Habíamos servido juntos brevemente, 2 años en el cuerpo de abogados militares a finales de los 80, coincidiendo en un despliegue antes de que nuestros caminos se separaran. No lo publicitamos. Donald se había dedicado a las operaciones. Yo me había dedicado al derecho corporativo. Y en algún momento, ambos habíamos terminado en la misma firma sin hacer mucho de la historia entre nosotros, pero estaba ahí. El tipo de historia que significa que un hombre descuelga cuando llamas un miércoles por la mañana y no pregunta por qué antes de decir, hola. Necesito hablar contigo sobre Pullan, dije una vez que habíamos intercambiado las breves cortesías.
Una pausa, no de sorpresa, sino de consideración. He estado observando algunas cosas, respondió Donald con cautela. Lo sé. Tengo una carpeta que explicará lo que has estado observando y por qué. Mantuve la voz firme. No te estoy pidiendo que hagas nada, Donald. Te estoy pidiendo que estés listo para recibir documentación a través del canal de cumplimiento apropiado. Lo que hagas con ella es tu decisión. Otra pausa, más larga esta vez, luego, hazlo a través de la oficina de Bernard Straub. Mantén tu nombre fuera de la portada. Ya está planeado, dije. La tercera llamada fue la que requirió más cuidado. Su nombre era Vivian Mars, coach ejecutiva, muy respetada en la red de mujeres profesionales de Charlotte, una figura habitual en seminarios de liderazgo y retiros corporativos. Había sido coach de Nain durante los últimos 3 años, y por lo que había deducido de una docena de pequeñas observaciones, había sido una partidaria constante y entusiasta de la implicación de Nain con Puyan. Usaba frases como recuperar tu energía y romper patrones de supresión y aparentemente consideraba la relación extramatrimonial de una mujer casada como una forma legítima de desarrollo profesional. No llamé a Vivian. Me presenté. Su oficina estaba en una victoriana reconvertida en Providence Road, todo ladrillo visto y tipografía motivacional en las paredes. Su asistente me dijo que no tenía cita. Le dije que lo sabía y que solo necesitaría 5 minutos y que era el esposo de la señora Arlan. Salió de su oficina con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. No me senté. Simplemente saqué de mi bolsillo de la chaqueta una sola página doblada, una copia del documento de recursos humanos que Nain había firmado en 2019 reconociendo una relación laboral anterior y sus consecuencias, y lo coloqué en el mostrador de la recepción entre nosotros. Pensé, dije en voz baja, que antes de que continúes aconsejando a mi esposa sobre el tema de la liberación personal, tal vez quieras saber que esta no es la primera vez que ella navega por estas consecuencias. La dejé mirar el documento un momento. Lo que sea que te haya dicho sobre nuestro matrimonio, hay un capítulo documentado que omitió. Yo lo tomaría en cuenta en tu próxima sesión. La sonrisa de Vivian no desapareció. Simplemente cambió de cualidad por completo. Le agradecí su tiempo y me fui. Esa tarde, Bernard me llamó para decirme que el rastreo financiero de Crestline estaba completo y que 2 de los patrones de transferencia parecían constituir una serie estructurada diseñada específicamente para permanecer por debajo de los umbrales de informes federales. Eso ya no era un asunto matrimonial. Era un asunto federal. Actualicé el blog legal. La carpeta tenía casi 1 pulgada de grosor ahora. Y no había confrontado a Nain. No había cambiado mi comportamiento en casa. No les había dado a ninguno de los dos la menor indicación de que algo había cambiado. Desde fuera, yo seguía siendo el marido tranquilo terminando un salmón. Hay una satisfacción particular en observar a alguien buscar algo que está seguro de que está ahí y no encontrar nada. No crueldad. Quiero ser claro en eso. Satisfacción. La limpia y silenciosa que proviene de saber que el suelo se movió porque tú lo moviste y ni una sola persona en la habitación te vio hacerlo. Había estado planeando la jugada financiera durante 11 días. Bernard había confirmado a través de su contacto forense que Crestline Advisory Group no tenía ingresos legítimos más allá de lo que Nain había transferido. Sin clientes, sin entregables, sin contratos, solo una LLC registrada, una cuenta bancaria y $43,000 de nuestro dinero fluyendo hacia ella en incrementos cuidadosos y conscientes del umbral. El contador forense usó la frase patrón de estructuración en su resumen escrito, que es una forma técnica de decir que alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo hizo de todos modos. Archivé ese resumen en el bolsillo trasero de la carpeta que preparé para Bernard. Luego hice 4 llamadas a las instituciones adecuadas y reestructuré silenciosamente todo lo que tenía derecho legal a reestructurar antes de que Nain tuviera alguna razón para revisar la cuenta de ahorros conjunta cerrada. La línea de crédito compartida suspendida a la espera de revisión de la cuenta. La visa de respaldo vinculada a nuestra cuenta familiar marcada al departamento de fraude por actividad inusual, lo que desencadenó una congelación automática mientras el banco realizaba su revisión estándar. Todo limpio. Todo documentado, todo completamente dentro de mis derechos como cotitular de cuenta que inicia una separación de bienes matrimoniales. Elegí un viernes para el almuerzo. Nain lo sugirió.
En realidad, fue idea suya, su restaurante, el francés de Tryon Street, que le gustaba porque la iluminación hacía que todos parecieran un poco más caros de lo que eran. Ella llevaba el blazer crema que reservaba para las reuniones que quería ganar. Yo llevaba una chaqueta que tenía desde hacía 15 años y que aún me quedaba bien, lo cual me pareció relevante de alguna manera. Conversamos sobre cosas sin importancia, su semana, la jubilación de un colega, si deberíamos volver a pintar la habitación de invitados. Ella estaba interpretando la facilidad, lo que significaba que era todo menos eso. La había observado interpretar la facilidad durante 22 años y podía leer las costuras. Cuando llegó la cuenta, ella la cogió como siempre hacía en los restaurantes que había elegido. Una generosidad de práctica que no le costaba nada porque sabía que yo me encargaría del pago real. Sacó la Amex negra con una pequeña sonrisa confiada. El camarero regresó 90 segundos después con la expresión de disculpa que todos los buenos camareros desarrollan para exactamente esta situación. Lo siento mucho, señora. Esta no pasa. La sonrisa de Nan se mantuvo durante 3 segundos completos antes de que los bordes se tensaran. Abrió su bolso y sacó una tarjeta de respaldo, la visa de nuestra cuenta familiar compartida. Esa también fue rechazada. La observé recalibrarse en tiempo real. El ligero movimiento hacia adelante en su postura, los ojos moviéndose hacia la ventana y luego de vuelta. El cuidadoso manejo de su expresión en un restaurante donde 3 personas en mesas vecinas la conocían por su nombre. Buscó en el bolsillo interior de su blazer y sacó una tercera tarjeta, una tarjeta privada elegante de la que se suponía que no debía saber. La había tenido durante unos 8 meses. La había reportado a la división de fraudes del banco emisor 2 días antes. Actividad inusual. Había citado, revisión pendiente. Rechazada. El camarero me dio una mirada de neutralidad profesional. Le entregué mi tarjeta, una cuenta personal solo a mi nombre, intacta y totalmente financiada, y le dije que la pasara. Lo hizo y se fue. Naen apoyó las manos en la mesa, muy quieta, como se ponía cuando estaba sopesando opciones y aún no se había decidido por una. Eso es extraño, dijo, con la voz cuidadosamente neutral. Lo es, respondí. Me miró entonces, realmente me miró, la actuación de la facilidad completamente abandonada. Antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró y yo observé cómo el color de su cara cambiaba. La forma en que cambia cuando lees algo que altera el panorama de lo que creías saber. El correo electrónico de nuestra institución financiera confirmando la separación total de las cuentas conjuntas había llegado. Puso el teléfono boca abajo. Cerraste todo, dijo en voz baja. Reorganicé, respondí. Hay una diferencia. Una es destrucción, la otra es claridad. Patrick, $43.000. Naen, mantuve la voz tranquila. Casi conversacional. 14 meses. Crestline Advisory Group, la LLC de Jared Puyan, que registró 8 días antes de la primera transferencia que autorizaste. Hice una pausa para que eso se asimilara sin dramatismo. Eso no es un error. Es una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Ella me miró fijamente. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor. Cubiertos, música baja, alguien riendo en 2 mesas más allá. La mandíbula de Naen se movió ligeramente. La señal cerca de su sien izquierda que aparecía cuando estaba construyendo una respuesta que esperaba que funcionara. Le estaba ayudando a empezar, dijo finalmente. Fue una inversión. Pensaba decírtelo. Pensabas decírmelo, repetí. De la misma manera que pensabas contarme la relación en sí. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato. Bernard Straub tiene una copia del resumen forense. Una segunda copia está en la oficina de Donald Keefe a través del canal de cumplimiento. Lo que suceda a continuación no es mi decisión, es de las instituciones. Se quedó muy quieta. Me levanté, me abotoné la chaqueta y la miré por última vez al otro lado de la mesa. Parecía más pequeña de lo que había sido cuando entramos. No rota. Naen no se rompía fácilmente, pero recalculó, se reposicionó, consciente por primera vez de que había estado jugando un juego en un tablero que ella no había diseñado.
La habitación de invitados, dije, puede quedarse del color que sea. Luego salí a la tarde de Charlotte, y el sol hacía lo que el sol de Carolina hace en noviembre, brillante y honesto, y completamente indiferente al drama humano. Le di 4 días después del almuerzo antes de ir a la oficina fuera de horario. Había arreglado el acceso al edificio a través de un miembro del personal superior de gestión de instalaciones. Una mujer llamada Grace que había trabajado en la empresa durante 19 años y cuyo hijo había ayudado a colocar en una buena escuela preparatoria 2 años antes a través de una conexión con un colega. Ella no había preguntado por qué necesitaba acceso al piso 14 a las 7:15 un martes por la tarde. Simplemente se había asegurado de que el registro de la tarjeta de acceso mostrara una entrada autorizada estándar y dejó un pase de estacionamiento en mi coche esa mañana sin una nota. El piso estaba vacío. El equipo de limpieza había terminado el ala este y se había ido. Caminé hasta la oficina de Jared Puyan con una calma particular que proviene de haber ensayado algo tantas veces en tu cabeza que hacerlo realmente se siente casi rutinario. Su escritorio era exactamente lo que esperaba de un hombre que quería proyectar competencia sin demostrarla. Superficie impecable, bandeja de entrada decorativa sin nada en ella, una taza con la marca de una conferencia de liderazgo, un cartel motivacional en la pared que decía, ejecuta con intención. La ironía de este último elemento no era sutil. Coloqué el sobre en el centro de su silla. Cartulina crema, de peso pesado, sin nombre en el frente. Quería que sintiera el peso antes de que entendiera lo que era. Dentro, había organizado todo con la precisión que aplicaba a paquetes de litigios complejos. Página 1. Un resumen de transferencia bancaria que mostraba $43,000 moviéndose de nuestra cuenta conjunta a Crestline Advisory Group durante 14 meses con las firmas de autorización de NAEN en cada transacción. Página 2. El resumen del contador forense, 3 párrafos, lenguaje clínico, la frase patrones de estructuración circulada en tinta azul. 3 páginas de documentación de los estudios de caso fraudulentos de Crestline. 2 entidades fantasma, una afirmación de asociación falsificada, todo con fuentes y anotaciones. Página 4, una declaración formal de Kirsten. La analista junior a la que Puyan había humillado públicamente y obligado a renunciar. Ahora dispuesta a documentar el incidente por escrito para recursos humanos. La página 5 fue la que más tiempo pensé. Era una sola captura de pantalla impresa. La diapositiva de portada de la presentación de Puyan, la que había usado en la presentación al equipo de Paige. En la parte inferior, había escrito de mi puño y letra, también se contactó a clientes de fondos de pensiones. La SEC define esta clase de solicitud bajo la regla 10b5. La documentación anterior se ha conservado en consecuencia. No la firmé, no era necesario. El último elemento del sobre era una copia de una notificación de LinkedIn, una captura de pantalla de un comentario publicado bajo la última actualización profesional de Puyan, que había sido una publicación de autofelicitación sobre la construcción de algo significativo desde cero. El comentario, publicado desde una cuenta perteneciente a un administrador de inversiones jubilado que había perdido $18,000 en un esquema anterior adyacente a Puyan, decía simplemente, adjunta está la transferencia bancaria que usted llamó un retorno de inversión. Con una imagen de documento debajo. No había publicado ese comentario. No había necesitado hacerlo. El inversor jubilado había encontrado a Puyan por su cuenta a través del tipo de búsqueda digital paciente que la gente enojada hace cuando tiene tiempo y motivación. Simplemente había conservado la captura de pantalla antes de que el equipo de Puyan pudiera marcarla para su eliminación. Para cuando regresé a mi coche, el sobre estaba en su silla, el piso estaba vacío y el registro de la tarjeta de acceso no mostraba nada inusual. Howard Briggs había entregado los metadatos esa tarde. Registros de acceso con fecha y hora de la plataforma de mensajería interna que mostraban los patrones de comunicación de Puyan Dinaen. Incluyendo 17 instancias de intercambios de mensajes fuera del horario laboral desde el sistema de la oficina que caían fuera de los parámetros normales de trabajo. No se incluía ningún contenido. Howard se había mantenido limpiamente dentro de los límites legales, pero las marcas de tiempo por sí solas contaban una historia que un investigador de recursos humanos encontraría difícil de ignorar. Envié los metadatos a Bernard con una línea, añadir al paquete de cumplimiento. La oficina de KF lo recibe el jueves. Bernard respondió en menos de una hora, entendido.
El contador forense también marcó 2 patrones de transferencia adicionales que deberíamos discutir. Llámame mañana por la mañana. Dejé el teléfono y miré la carpeta en el asiento del pasajero. Tenía 1,5 pulgadas de grosor ahora. Cada página con fuente, cada afirmación documentada, cada hilo rastreable a un origen legítimo. Jared Puyand había pasado la mayor parte de un año sintiéndose cómodo en una posición que creía segura. Había subestimado al hombre al final de la mesa. Había subestimado lo que 30 años de derecho corporativo le enseñan a un hombre sobre la paciencia y los rastros de papel. Mañana entraría en su oficina, se sentaría y encontraría algo en su silla que reorganizaría el resto de su vida profesional. Conduje a casa por la noche de Charlotte sintiendo algo que no había sentido en meses. Estable. Absolutamente, completamente estable. La mañana en que Jared Puyand entró en esa sala de conferencias, llevaba un blazer de carbón sobre el que había publicado en LinkedIn 2 semanas antes. Algo sobre invertir en la imagen profesional. Llevaba el moleskine decorativo bajo un brazo y tenía el andar particular de un hombre que aún creía que el día iba a ir como lo había planeado. No fue así. Yo no estaba en la sala. No necesitaba estarlo. Donald Keith me había llamado la noche anterior. Breve y específico. Todo está en orden. El paquete de cumplimiento ha sido revisado al nivel apropiado. La reunión estratégica trimestral de mañana lo abordará. Eso fue todo. Sin detalles, sin dramatismo. Donald se comunicaba como lo hacen los hombres cuando han pasado tiempo en situaciones donde la precisión importa más que el volumen. Oí el resto de 2 fuentes separadas de forma independiente en 24 horas. La sala de conferencias estaba llena. 6 directores, el jefe de relaciones con proveedores, 2 jefes de operaciones y un representante de la oficina de ética interna de la firma que había sido discretamente añadido a la lista de asistentes esa mañana sin explicación. Jared había preparado una presentación de estrategia de crecimiento, 40 diapositivas, plantillas de marca, el tipo de presentación construida para impresionar a personas que no miran demasiado de cerca los datos subyacentes. Llevaba 11 diapositivas cuando Donald Keith levantó una mano. Sin palabras, solo la mano. La sala se quedó en silencio como lo hacen las salas cuando la persona de mayor rango en ellas indica que algo ha cambiado. Donald buscó en el portafolio de cuero a su lado y sacó un sobre. Cartulina crema, sin etiqueta, del mismo peso y textura que el que yo había dejado en la silla de Jared 2 días antes. Lo colocó en el centro de la mesa y miró a Jared con la paciencia impasible de un hombre que ya había decidido el resultado de esta conversación. Antes de continuar, dijo Donald con calma, querrá revisar lo que tiene delante. Jared lo recogió, lo abrió, y me dijeron 2 personas que estaban en esa sala que el cambio en su rostro ocurrió gradualmente, luego de repente. La forma en que una estructura bajo carga no falla hasta que lo hace. La compostura profesional, la confianza ensayada, la sonrisa fácil que llevaba en cada sala durante 4 años. Todo eso lo abandonó por etapas mientras pasaba las páginas. Cuando llegó al resumen forense con la frase patrón de estructuración circulada en azul, sus manos habían dejado de moverse. Simplemente sostenía el papel y lo miraba fijamente. Yo. Creo que ha habido un malentendido, comenzó. Donald lo interrumpió con una sola palabra. No. Solo eso. No. El tipo de palabra que no deja espacio para nada después. La representante de ética le pidió a Jared que saliera con ella. Él fue sin discutir, sin el moleskine, sin decir una palabra a nadie en la sala. El director a su lado no levantó la vista. El jefe de operaciones encontró algo apremiante en la pantalla de su computadora portátil. Su tarjeta de acceso se restringió a los pisos estándar al final del día. Su revisión trimestral se pospuso indefinidamente. Una nota apareció en su archivo de recursos humanos. No una acusación, no una terminación, solo una designación, sujeto a una revisión interna en curso. En el lenguaje corporativo, eso es el equivalente a un reloj que empieza a correr. Me enteré de su publicación de LinkedIn, la de los imperios y la disciplina, a través de Paige, quien me envió una captura de pantalla con una sola línea de texto debajo. 47 comentarios. Ninguno de ellos amistoso. No añadió nada más. No necesitaba hacerlo.
Esa noche, me senté en mi estudio e hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamé a mi médico y concerté la cita que había estado posponiendo. Presión arterial elevada, arritmia temprana, un cuerpo cargando un peso que no había sido diseñado para llevar solo. Me senté en la sala de examen 3 días después mientras el doctor Callahan me tomaba el pulso y me hacía la misma pregunta que me había estado haciendo durante 8 meses. ¿Ha abordado el principal factor de estrés? Pensé en la sala de conferencias, en la cara de Jared sobre esas páginas, en el sobre, la carpeta, las llamadas, la silenciosa maquinaria de la consecuencia moviéndose exactamente como la había diseñado. Estoy en ello, le dije, casi terminado. Me miró con una expresión que decía que lo creería cuando mi presión arterial lo confirmara. Le dije que me diera 30 días. Nain llamó 3 veces la semana después del almuerzo en el restaurante. Dejé que las 2 primeras fueran al buzón de voz. La tercera vez descolgué, no porque estuviera listo para hablar, sino porque había aprendido que evitar la conversación por completo a veces permite que la otra persona crea que el silencio significa algo que no significa. No quería que ella interpretara mi silencio como debilidad. Quería que nos reuniéramos en un lugar neutral. Sugerí la casa, nuestra casa, técnicamente todavía compartida, porque conocía la ventaja del terreno familiar y entendía que ella esperaba que yo eligiera un lugar público donde pudiera manejar su compostura detrás del ruido ambiental y el contrato social de un restaurante. No le di eso. Llegó a las 7 de la tarde, vestida con cuidado, compuesta. Había ensayado. Podía notar una cualidad particular en su postura cuando había repasado una conversación de antemano. Una ligera sobrepreparación, como alguien que ha memorizado sus líneas y espera su señal. Nos sentamos en el salón, sin café, sin ofrecer vino, solo sillas, una lámpara entre nosotros, el silencio de una casa que había estado conteniendo la respiración durante semanas. Sé que las cosas se ven mal, comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero Patrick, necesito que entiendas lo que estaba pasando. Estaba tratando de ayudar a que algo despegara. Creía en el concepto. No estaba pensando en cómo parecería. Nain, dije su nombre sin calor, sin aspereza. Solo claramente. Ella se detuvo. No estoy aquí para debatir tus intenciones, continué, manteniendo mi voz en el mismo registro uniforme que usaba en las declaraciones. Las intenciones no aparecen en los resúmenes forenses. Las autorizaciones sí. Busqué en la carpeta de la mesa auxiliar. Ella no la había notado allí cuando entró y saqué un solo documento. Lo coloqué sobre la mesa de café entre nosotros y la dejé mirarlo sin tocarlo. Era el documento de recursos humanos de 2019. Su firma, pulcra y deliberada, al pie de un reconocimiento formal, reconozco que mi comportamiento constituyó un grave lapsus de juicio profesional. Acepto la responsabilidad por las consecuencias y acepto los términos establecidos por esta oficina. Ella lo miró fijamente. El color de su cara cambió de una manera que solo había visto un puñado de veces en 22 años. ¿Dónde conseguiste? Comenzó. Es un expediente sellado de recursos humanos, dije. Los expedientes sellados tienen administradores. Los administradores tienen relaciones con personas que les han hecho favores profesionales a lo largo de una carrera. Hice una pausa. Has estado diciendo a la gente que nuestro matrimonio se rompió porque yo era emocionalmente inaccesible. Lo que no les has dicho es que esta no es la primera vez que te encuentras en esta situación. Tú firmaste ese documento. Ella apretó los labios. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Eso fue diferente, dijo. Finalmente. Era más joven. Fue un error. Esto también es un error, respondí. Un error de $43.000 en 14 meses, documentado forensemente. Dejé que eso se asentara sin adornos. Bernard Straud está procediendo. La solicitud de divorcio reflejará la apropiación indebida de activos. Lo que la oficina de KF haga con los hallazgos de cumplimiento está fuera de mi control y del tuyo. Ella me miró entonces con algo que no había esperado. No ira, no manipulación, sino una especie de reconocimiento exhausto, como si hubiera llegado al final de una actuación muy larga y no pudiera recordar por qué la había empezado. No pensé que lo harías de verdad, dijo en voz baja.
Nada de eso. La miré a través del espacio iluminado por la lámpara entre nosotros y dije, honestamente, sé que ese fue tu único error real. Ella se fue 20 minutos después con el documento de recursos humanos en la mano. Le había dado la copia deliberadamente porque quería que lo llevara consigo. Quería que sintiera el peso de su propia firma. Cerré la puerta detrás de ella, me quedé en el pasillo un momento, luego volví a mi estudio. Añadí 3 notas al blog legal, cerré la carpeta y puse una cafetera que esta vez sí tenía intención de beber. La casa estaba en silencio. Lo había estado por un tiempo, pero por primera vez, el silencio se sentía mío. Hay una humillación particular en ser escoltado fuera de un edificio que una vez atravesaste como si te perteneciera. No una escena dramática, sin guardias de seguridad, sin gritos, sin audiencia, solo una conversación tranquila en una pequeña oficina, una credencial boca abajo sobre un escritorio y una caja de cartón ensamblada con suministros del almacén al final del pasillo. El tipo de humillación diseñada para ser insignificante. Eso es lo que la hace permanente. Jared Pullan fue despedido formalmente un martes por la mañana, 3 semanas después de la reunión en la sala de conferencias. Bernard me llamó la noche anterior. No para celebrar, solo para informar. La forma en que un buen abogado informa los resultados. El abogado general de la firma finalizó el acuerdo de separación esta tarde. Sin indemnización por despido, rescisión por causa. Los hallazgos éticos hicieron que cualquier otro resultado fuera legalmente indefendible. Le di las gracias y terminé la llamada. No fui al edificio esa mañana. No tenía ninguna razón oficial, pero estaba por la zona. Una reunión a 2 manzanas al este que terminó antes de lo esperado, y me encontré de pie en la esquina de la entrada principal del edificio a las 9:20, café en mano, cuando lo vi salir por las puertas giratorias. Llevaba una caja que ya había empezado a ceder por las esquinas inferiores debido al peso. Un certificado enmarcado apoyado en un lado. Una pequeña suculenta que reconocí de la foto de oficina de LinkedIn que había publicado la primavera pasada. Una pila de carpetas que nunca había necesitado pero que había conservado porque parecían tener un propósito. Su corbata estaba torcida. El cuello de su camisa estaba desabrochado. La cuidadosa arquitectura de su imagen profesional se había derrumbado de la noche a la mañana en algo que simplemente parecía un hombre teniendo una muy mala mañana. Se detuvo en la acera como si no supiera en qué dirección ir. Lo observé de pie allí por un momento, esa quietud particular de una persona que se recalibra en público. Tratando de no mostrar lo perdido que está. Luego se giró y me vio. Algo se movió en su rostro. No ira. Ya había superado eso. No vergüenza exactamente, más bien reconocimiento, el reconocimiento específico de un hombre que finalmente entendió cuán a fondo había malinterpretado la sala y al hombre al final de la mesa en ella. Metí la mano en la chaqueta y saqué un último sobre, tamaño comercial estándar, sellado, con su nombre en el frente y mi letra. Me acerqué y se lo extendí. Lo tomó con una mano que no sostenía la caja por debajo. Lo miró, me miró. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz no tenía la facilidad ensayada que había pasado 4 años escuchando. Era solo una voz ahora. Aviso de terminación del registro comercial de Crestline, dije. El expediente estatal se retiró esta mañana. La LLC ya no existe. Hice una pausa. Las 2 entidades fantasma que utilizó como estudios de caso en sus materiales de presentación también han sido señaladas a la oficina del secretario de Estado por registro fraudulento. Recibirá correspondencia al respecto por separado. Miró fijamente el sobre. Luego me miró y lo que vi no fue al hombre que se había recostado en esa mesa de cena y actuó para una audiencia. Lo que vi fue lo que siempre había estado debajo. Alguien que había construido todo sobre una confianza prestada y ahora estaba de pie en los escombros, sosteniendo una caja de cartón y una suculenta muerta. No pensé, comenzó. No, asentí. No pensaste. No dije nada más. No fue necesario. Me di la vuelta y regresé a la esquina, dejándolo en la acera con el sobre y la caja y el conocimiento específico e irreversible de que el hombre silencioso al que había ignorado al otro lado de una mesa de cena había sido la última persona en la habitación que debería haber subestimado. Detrás de mí, oí que la caja se posaba en el hormigón.
No me di la vuelta. Esa tarde, Paige me llamó. Kirsten presentó su declaración formal a Recursos Humanos, dijo. Cuenta documentada del incidente de la reunión. La han añadido al archivo de despido. Una pausa, luego más silenciosamente, dijo que no sabía que alguien la iba a usar. Dijo, gracias. Le dije a Paige que le transmitiera que era bienvenida y que debería considerar ponerse en contacto con Kirsten profesionalmente cuando fuera el momento adecuado. Algunas personas, dije, vale la pena conocerlas cuando están ascendiendo en lugar de esperar a que hayan llegado. Paige se quedó en silencio un momento. Entonces, has estado pensando en esto durante mucho tiempo, ¿verdad? No solo en Puyán, en todo. Lo suficiente, dije. ¿Estás bien, papá? La misma pregunta que me había hecho una vez antes, semanas atrás, y que había evitado. Esta vez no lo hice. Mejor que en mucho tiempo. Le dije, dame un poco más de tiempo y seré honesto al respecto. Ella rió, una risa pequeña, genuina, la risa que había tenido desde que tenía 7 años. Fue el mejor sonido que había escuchado en meses. 14 meses después de la cena de San Valentín, me paré en el porche de una casa que había construido con mis propias manos y un contratista llamado Dale que no hacía preguntas, cobraba tarifas justas y se presentaba todos los días. No llovía la mitad de los días. La casa estaba situada en 11 acres en las montañas Brassi, a 40 minutos al noroeste de Statesville. Había comprado el terreno discretamente hace 7 años a través de un fideicomiso de propiedad. Una decisión que había tomado un sábado por la mañana cuando estaba cansado del concreto y el ruido ambiental y simplemente había conducido hasta que el ruido se detuvo. No se lo había dicho a nadie. Ni a Naen, ni a mis colegas, a nadie. Algunas decisiones son privadas, no porque sean secretos, sino porque te pertenecen por completo, y el acto de anunciarlas al mundo cambia su naturaleza. La casa era modesta según los estándares con los que había vivido durante 20 años. 3 dormitorios, un amplio porche cubierto, un estudio con ventanas orientadas al sur que recibirían buena luz durante todo el año. Había supervisado cada detalle de la construcción durante los procedimientos de divorcio. Conducía los fines de semana mientras los abogados intercambiaban documentos y las instituciones procesaban los hallazgos, y el nombre de Jared Puyán se movía a través de los canales regulatorios como una piedra se mueve a través de aguas profundas, lenta, inevitablemente hacia el fondo. El divorcio se había finalizado 8 meses antes. El acuerdo de bienes reflejaba lo que Bernard había documentado. El patrimonio conyugal se dividió con el peso total de la apropiación indebida de fondos. Se tuvo en cuenta lo cual significaba que la parte de Naen era considerablemente menor de lo que había anticipado cuando contrató por primera vez a su abogado. Su abogado había argumentado. Bernard había presentado la documentación. El juez la había leído atentamente y había dictaminado en consecuencia. Crestline Advisory Group había sido disuelto. 2 remisiones estatales por fraude estaban pendientes. La SEC había abierto una investigación preliminar sobre las solicitudes de fondos de pensiones, lo que significaba que el nombre de Jared ahora estaba vinculado a un proceso federal que lo seguiría en todos los contextos profesionales durante años, independientemente del resultado. La firma había ascendido a Donald Keith a director de operaciones 4 meses después de la reunión en la sala de conferencias. Me había llamado personalmente para darme la noticia, lo cual era más de lo que exigía el protocolo. Lo felicité y le pregunté por su rodilla, que había estado manejando desde un incidente de paracaidismo en 1987. Dijo que estaba bien. Le dije que me alegraba. A Paige le habían ofrecido un puesto de directora senior en su empresa, que había aceptado con la misma discreta eficiencia que aplicaba a todo. Vino a la casa de la montaña 2 veces durante la construcción. Una vez para ver la estructura, otra para ver la cocina terminada. Y en ambas ocasiones se quedó en el espacio con las manos en los bolsillos de la chaqueta y miró a su alrededor con una expresión que reconocí como la que usaba cuando aprobaba algo pero no iba a pronunciar un discurso al respecto. En la segunda visita, trajo una planta, un pequeño helecho robusto en una maceta de barro que colocó en el alféizar de la ventana de la cocina y dijo que sobreviviría a todo. Se lo agradecí. Ella me dijo que no me pusiera sentimental.
En esta particular mañana de noviembre, estaba sentado en la silla de madera que había colocado en la esquina del porche, desde donde se podía ver tanto la línea de árboles al este como el campo abierto al oeste. El aire era lo suficientemente frío como para ver el aliento, pero el sol hacía lo que el sol de montaña hace a finales de otoño, cortando limpio y bajo a través de los árboles y calentando todo lo que tocaba. Un termo de café estaba sobre la barandilla a mi lado. Un bloc de notas legal abierto descansaba sobre mi rodilla, aunque aún no había escrito nada en él. Mi médico había llamado la semana anterior con lecturas actualizadas. Presión arterial normal, frecuencia cardíaca en reposo normal. Había dicho, lo que sea que hayas hecho, sigue haciéndolo. Yo había dicho que tenía la intención de hacerlo. Desde algún lugar de la propiedad, en el grupo de robles en el borde este del campo, un perro se movía entre las hojas secas, con la nariz hacia abajo, totalmente absorto en cualquier investigación que hubiera captado su atención. Chester tenía 4 años, un mestizo que había adoptado de un refugio en Mooresville hace 6 meses, una tarde en que había pasado 2 veces por el letrero. Me detuve al tercer paso y salí 40 minutos después con un perro que me había mirado con la franca evaluación de alguien que había estado esperando y estaba aliviado de haber terminado. Encontró algo entre las hojas, lo olfateó con gran ceremonia, y luego lo abandonó con igual ceremonia, y trotó de regreso hacia el porche, la cola moviéndose con el ritmo satisfecho de un animal que no tiene asuntos pendientes. Se acurrucó a mis pies y apoyó la cabeza. Miré el campo, la línea de árboles, el cielo que se extendía más tiempo aquí de lo que nunca parecía hacerlo en la ciudad. Pensé en 30 años de habitaciones y tratos y documentos y el silencio particular de un hombre que finalmente ha construido algo que le pertenece solo a él. Algunos hombres pasan toda su vida esperando un momento de completa claridad. Yo había encontrado el mío en 11 acres en las montañas Brassi, en un porche que había ayudado a clavar tabla por tabla con un termo de buen café y un perro que no me pedía nada más que seguir apareciendo. Eso, podía hacerlo. En eso era muy bueno.